Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al AMX-13 francés. El AMX-13 es un tanque ligero francés, diseñado por la compañía Atelier de Construction d'Aix-les Moulineaux, para cumplir con un requerimiento del ejército francés, de un vehículo aerotransportable de apoyo a los paracaidistas, para reconocimiento y apoyo de fuego, fácil de producir. El primer prototipo fue terminado en 1948, empezó a ser producido en 1952 hasta 1987. Sirvió en el ejército francés y fue exportado a más de 25 países. Con un peso inicial de 13 toneladas, tenía un chasis compacto, resistente y fiable, con el motor ubicado en la parte delantera derecha con el conductor a la izquierda. Tenía una suspensión de barra de torsión, con 5 ruedas de rodaje y 2 rodillos de retorno. Pero su característica más inusual era su torreta oscilante de 2 partes FL10 GIAT, donde el cañón estaba fijado a la torreta, y la oscilación de esta cambiaba la elevación del arma. Esta torreta estaba ubicada en la parte posterior y acomoda al comandante y al artillero. El cañón era de 75 milímetros, utilizaba un sistema de carga automática con 2 cargadores de tambor de 6 proyectiles, ubicados a ambos lados del cargador automático. Este sistema permite atacar blancos con rapidez, pero al acabarse los 12 proyectiles debe retirarse a cubierto para que la tripulación pueda recargar proyectiles desde el exterior del vehículo. Tenía 2 ametralladoras de apoyo de 7,62 milímetros, una velocidad de 60 km por hora, una autonomía de 400 km y un blindaje de 40 milímetros. El cañón de 75 milímetros para 1966 ya estaba obsoleto y fue reemplazado en el ejército francés por un cañón de velocidad media F3 de 90 milímetros, con proyectiles EAT más eficaces. Esta variante fue designada AMX-1390. Ya a fines de la década de 1960 estaba disponible para la exportación, una variante con un cañón de 105 milímetros montado dentro de una torreta FL12. El vehículo fue fabricado en Argentina bajo licencia. A pesar de la potencia de fuego mejorada, el diseño nuevo tenía múltiples desventajas. Por ejemplo, el retroceso podía causar grietas en las torretas, por lo cual con el tiempo fue dado de baja en el ejército argentino. El diseño de la torreta tuvo muchas variantes con el paso de los años, en cambio el chasis básico permaneció casi inalterado hasta 1985, cuando se introdujeron cambios incluyendo un nuevo motor diésel, transmisión completamente automática y nueva suspensión hidroneumática. Contando los prototipos y las versiones de exportación, tuvo más de 100 variantes. Los más conocidos de la familia AMX-13 tal vez sean los cañones autopropulsados AMX MKF-3 con un cañón de 155 milímetros, el sistema antiaéreo AMX-13 DCA-30, con 2 cañones de 30 milímetros y radar, los transportes blindados de personal AMX-VCI y vehículos armados con misiles antitanque, como el AMX-13 T-75 armado con misiles SS-11. Fue retirado del servicio activo del ejército francés en 1980. La producción total de la familia AMX-13 fue de 7.700 unidades, de los cuales unos 3.400 fueron exportados, ya que fue muy popular por ser un tanque de bajo peso y tamaño, que permitía a muchos ejércitos con pobres infraestructuras equiparse con una fuerza acorazada relativamente barata. Francia utilizó los AMX-13 durante la crisis de Suez de 1956, también fue empleado contra las guerrillas anticoloniales en la Guerra de Independencia de Argelia, donde también desplegó algunos AMX-13 equipados con torretas del tanque ligero estadounidense M24 Chaffee. India utilizó el AMX-13 durante la Guerra Indo-Pakistaní de 1965, allí enfrentó a los tanques estadounidenses M47 y M48 Patton del ejército pakistaní, en la batalla del pueblo de Azov-Lutar. Los regimientos indios aprovecharon los cañaverales y la hierba alta de la zona y colocaron sus carros ocultos en una formación en U, alrededor del pueblo. La batalla terminó con unos 100 tanques pakistaníes destruidos o capturados, mientras India solo perdió 10 tanques en la batalla. Israel para 1967 había formado 3 batallones de tanques AMX-13 con unos 400 vehículos, los cuales había comprado como parte de un acuerdo a Francia, ya que este era el único país dispuesto a venderles armas. Debido a la escasez de tanques, Israel los utilizó como tanques principales de batalla. Todos ellos participaron en la Guerra de los 6 días. El primer batallón se utilizó contra Jordania, se dirigió al sur en el área de la ribera occidental, a través de Talus y Tubas, ocupando Nablus. El segundo batallón se utilizó contra Egipto,
capturando los puntos fuertes que protegían la Franja de Gaza y la carretera costera en el norte de la península del Sinaí, y el tercer batallón contra Siria tomando por asalto los altos del Golán. Los israelíes sin embargo descubrieron en combate las limitaciones del diseño, su blindaje era muy delgado y su cañón principal era poco potente. Sufrió grandes bajas, muchos de ellos fueron destruidos por tanques de origen soviético como el T-55 y el IS-3, desplegados por los árabes. Israel limitó las misiones del AMX-13 al reconocimiento y terminó sacando gradualmente de servicio a todos sus AMX-13 después de la guerra, donde la mayoría de estos fueron vendidos entre 1968 y 1969 al ejército de Singapur. En República Dominicana los AMX-13 fueron empleados tanto por las fuerzas gubernamentales como por los rebeldes durante la Guerra Civil Dominicana de 1965. Dos AMX-13 de las fuerzas rebeldes fueron destruidos por los M-50 Antus del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, durante la subsecuente intervención estadounidense en República Dominicana. Durante la Guerra Civil Libanesa el AMX-13 fue utilizado por el ejército libanés y por los grupos del Frente Libanés Cristiano de derecha y del Movimiento Nacional Libanés Musulmán de izquierda cuando lograban capturarlos. Marruecos empleó algunos AMX-13 en la Guerra de las Arenas de 1963. Más tarde participaron en la Guerra del Sáhara Occidental. Durante aquel conflicto, fueron complementados con el similar tanque ligero austriaco SK-105 Cuirassier. Gracias por acompañarnos hasta el final, nos vemos en un próximo vídeo del Legionario.